Los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Y hoy nos conectamos con un intelectual, un escritor, un investigador, un hombre muy formado, Aldo Dušdević, un compañero. Bienvenido, Aldo. Buenas tardes, Martín, un gusto estar con vos. Se te escucha muy bien y se te ve bien también. Muy interesante todas las cosas que escribís, el rigor que ponés, sobre todo por lo que significa haber vivido una vida tan cerca del peligro, tan cerca de la historia, y digamos, haber tomado decisiones fuertes como es haberte quedado en la plaza aquel día en que Montoneros se retiró de la plaza, donde estaban Perón, Isabel, López Rega, y yo fui uno de los que se fue, digamos, para decir las cosas como son. Así que valoro también que te hayas quedado allí. Estaba al lado de la hermana o la esposa de Caride. Se decía, bueno, vámonos, que no vamos a quedar acá. Haberse quedado es toda una mirada que finalmente fue una mirada preclara, ¿no? Porque en la persecución que hubo de los montoneros que se quedaron, o de los montoneros en general, fue tremenda, ¿no? Fue una carnicería. Lo que vos describís como el método de las fuerzas represivas de agarrar 20, 30 militantes hasta llegar a ver quién era el jefe o cómo llegar al jefe, y así sucesivamente ir subiendo en la jerarquía hasta agarrar lo que buscaban, que eran los conductores montoneros. Muy difícil desde esta pantomima actual de entreguismo y de facilidad entender la profundidad de aquella situación tan dramática donde cuadros de militancia intermedios o muy cercanos a la calle, al barrio, a las escuelas, etcétera, eran masacrados sin haber hecho prácticamente nada que justificara, aunque nada justificaría, digamos. Pero bueno, esto es un poco para que la gente que nos ve y nos escucha entienda cuál es el clima de esta conversación, más allá de que estamos en otra etapa del país. Menos mal que estamos en otra etapa del país, y después podemos ver qué terrible estar en esta etapa también, de cierto entreguismo, facilismo. Pero también me propone reflexionar por qué la gente prefiere estar a favor de esta mala inocencia de destruir el Estado para salvar a la gente, el buenismo, digamos, que hay sobre el gobierno actual, cuánta gente joven lo sostiene, cuánta gente
bien intencionada lo sostiene, y qué difícil que es para aquellos que han tenido una cultura de Perón, una cultura del peronismo, de la construcción del país, de la construcción del trabajo, de los derechos del trabajador, asistir a esta fiesta liberal, ¿no? Sí, yo diría que en realidad, digamos, de lo que se trata, y esa es nuestra obligación como cuadros del movimiento. Yo digo, antes que escritor, periodista y toda esa zaraza intelectual con la cual me presento ahora, porque necesito explicar por qué estoy hablando. Y yo soy un militante, de mis 14, 15 años que tengo uso de razón, soy militante, siempre he estado en el peronismo, y como militante tengo una obligación primaria, que es intentar entender la realidad, que es lo que Perón nos enseñó, ¿no? La única verdad es la realidad. Bueno, y aunque las realidades no te gusten, estén en contra, digamos, de lo que uno aspiraría o de lo que uno piensa, hay que hacer un esfuerzo por entenderla, porque si no partimos de entender la realidad, entonces nos vamos a estar equivocando, como, como ha pasado, digamos, en otras épocas, y este episodio que vos contás entre los que se fueron y los que nos quedamos tiene que ver con esto, con la comprensión de cuál es la realidad, más allá de los impulsos, las ganas, la gente que tenés alrededor, etcétera, etcétera. Y hoy lo que hace, lo necesario es tratar de entender eso. Y yo, más que un buenismo a favor de estos personajotes este personaje que hoy está liderando, digamos, una gran masa de gente, creo que además no podemos obviar que lo que hay es un enojo muy grande con nosotros, con aquello, con lo que fuimos, ¿no? O con lo que somos. Yo lo que estoy viendo incluso en este momento, algo que yo había empezado a ver en el 19, 2020, la nueva derecha no, en el mundo hay que hacer un esfuerzo por entender de qué se trata, que no es ni el fascismo ni el nazismo. Digamos, esas respuestas rápidas y simplistas ya no sirven, porque, bueno, lo encajamos ahí y resulta que después no tiene nada que ver, ¿no? Yo digo, ayer en un WhatsApp, en un grupo de compañeros de viejos militantes que ponían un coso de un videíto de la Meloni, y yo decía, bueno, este es el mejor ejemplo, la Meloni, por ejemplo, es mejor ejemplo para la dificultad que tenemos de entender de qué se trata la nueva derecha, ¿no? Porque es una mina que de a ratos la escuchás hablando en contra de la colonización africana, y de a rato, reivindicando, no sé, hacer el pesebre en Navidad, ¿no? Y creo que el primer problema que tuvimos nosotros, y todavía lo tenemos, es poder comprender este fenómeno, que no es simple, que es complejo y que obliga a pensar, y que obliga a salir del consignismo fácil, digamos, acá, del tachín, vamos todos para ese lado, y no, resulta que no es así. Y esto empezó, yo decía, en el 2019, cuando la nueva derecha empezó a trabajar a partir de las redes, y todavía Milei no era un personaje político. Existían varios fulanos, un tal el Presto, Danam, tipito enojado, que yo tropecé con estos tipos y bueno, me hicieron, porque yo escribí una nota sobre ellos, después me hicieron un programa diciendo el montonero amigo del Papa, qué sé yo. Claro, y yo veía que eran pibes que tenían programas como este que tenés vos, de streaming,
que tenían 200.000, 300.000 seguidores. Y yo hablaba con los compañeros en Buenos Aires y decía, che, pero miren que acá está pasando algo, porque estos tipos tienen 200, 300, lo ven 60, 70.000 tipos todos los días en YouTube, y la respuesta de los compañeros, de la gran parte de mis amigos y compañeras, era decirme, yo no miro YouTube. Bueno, claro, boludo, vos no mirás YouTube, pero ¿sabés qué? Hay una manada de elefante que nos está pasando por la cabeza, y un día apareció esa manada de elefante y nos pasó todo por la cabeza. Uno de los ideólogos de esto era Steve Bannon, un personaje que hoy lo tenemos de nuevo en la tapa de los diarios. Bien, yo escribí 3 notas hablando de Steve Bannon, porque además había hablado en ese momento con Francisco. Yo estuve 2 veces con Francisco en Roma hablando en privado, y él me lo había mencionado a Steve Bannon. Bueno, y Steve Bannon, ¿qué decía? Va a España a hablar con los de Vox y dice, bueno, acá lo más importante es establecer la idea, es difundir el pensamiento, la idea, qué sé yo. Después, candidato, ponemos a cualquiera, podés ir vos. ¿Viste? Y esto lo estaba diciendo cuando todavía no había aparecido Bolsonaro. Cuando apareció Bolsonaro, ¿qué dijimos nosotros? Mirá el payaso un pelotudo ¿cómo va a gobernar Brasil si es un payaso? A la pucha, no ganó Bolsonaro. Hoy estaba viendo, porque ayer escribí una nota refritando, digamos, lo que había escrito en el 2019, hace 6, 7 años atrás, y veo que el hijo de Bolsonaro había armado, en 2018 armó una reunión de los grupos, de los sectores estos de la nueva derecha, donde no había ido ningún argentino, y sí había ido un tal Cast, 2018, un chileno que no le daba bola a nadie. Bueno, acaba de ser presidente. Presidente de Chile. Entonces, digo, y nosotros, que somos piola, que la conocemos lunga, que venimos con mucha lucha y guerra encima, que la sangre derramada no será negocio. Somos unos vivos bárbaros, no nos da. Y un día, y Milei, por eso digo, y Milei, en ese momento, cuando estos pibes, por ejemplo, hicieron ese videíto, un programita como el tuyo, para putearme, nada más. Y yo cuando lo veo digo, 60.000 tipos mirándolo, y todo diciendo, mátenlo, ¿viste? Yo digo, che, ¿cómo es esto? Yo soy un tipo desconocido. Digo, y estos pibes hacían un programa y había 60.000 mirando un programita que el único eje que tenía era de putearme a mí, que tampoco tenían tanta cosa para decir, ¿no? Pero, digo, y en ese momento Milei no existía. En ese momento estos pibes tenían como referente a la Patricia Bullrich. Milei aparece después, aparece con esta fórmula que Steve Bannon le dijo a los de Vox. Bueno, después buscamos alguno, qué sé yo, y lo enchufamos al coso. Entonces, digo, esto, si nosotros, y después nos apareció Trump, y dijimos, Trump es un payaso, perdió, ahora volvió a ganar, ahora, mierda, está estableciendo un sistema, la vuelta, digamos, al sistema del garrote político más salvaje, la diplomacia de las cañoneras, listo, ya está, yo soy el dueño y voy, quiero Groenlandia, quiero esto, quiero el puerto de Ushuaia, quiero la Antártida. Digo, y si no te mando los marines. Bueno, y nosotros, yo veo ahora a los compañeros, bueno, nos ponemos contentos porque acaba de perder 2 elecciones provinciales, qué sé yo, y bueno, ojalá se caiga. Pero seguimos sin entender en profundidad este fenómeno. Y para entender en profundidad este fenómeno tenemos que entender primero cuáles han sido los errores que nuestro espacio, y en este caso el kirchnerismo, progresismo, y lo que yo llamo montonerismo tardío, perdió la batalla cultural contra la nueva derecha. Ahora, esa batalla cultural
lo que estoy viendo en estos días es que la nueva derecha argentina lo que está haciendo, está avanzando sobre el peronismo. Fíjate vos que el kirchnerismo, la palabra kirchnerismo se ha replegado y ya ni siquiera los kirchneristas, ultra kirchneristas, porque hay mucha gente que se siente kirchnerista pero no se siente peronista, y es entendible, yo digo, no lo juzgo eso. Ahora el kirchnerismo se ha replegado sobre el peronismo, ¿no? Es decir, bueno, Cristina ha ocupado el partido, Máximo quiso ocupar el partido en Provincia de Buenos Aires, bueno, kirchnerismo, vamos al peronismo. Entonces, como el kirchnerismo está duramente golpeado, castigado por esta batalla cultural con la cual nos han empujado, digamos, ahora están viniendo por Perón y el peronismo. Entonces aparece un payaso, que a lo mejor lo has visto vos, un tal Diego Recalde, personaje que tiene cara de payaso. ¿Lo viste? No. ¿Lo conoces? No. No lo conoces. ¿Ves que sos? Bueno, ese nos está matando. Te aviso que hay un payaso que funciona en el streaming, lo alimentan desde el streaming, el canal que se llama Carajo, que lo banca la CIDE. Bueno, ese tipo está jodiendo con que Perón, con la Nelly Riva, que Perón es un genocida, que Perón esto, que Perón lo otro, que digo, y hay varios, y ya hay varios más atrás de él que están con esta cosa. Está señalando nuestras fortalezas en realidad. Está apuntando a nuestras fortalezas. Exactamente. Están apuntando, de destruirla, claro. A ver, el concepto de estos movimientos fundacionales, como pretende ser el anarcocapitalismo de Milei, que de nuevo no tiene nada, porque son la fórmula más vieja del liberalismo, que vienen del año 30 o del año 20, qué sé yo, ¿viste? Y que siempre repiten las mismas cosas. Yo leía el otro día, porque estaba escribiendo algo, los 12 puntos de Martínez Dios, que anuncia el 2 de abril de 1976, y es libertad de mercado, derogación de las retenciones, libertad de importaciones, el dólar barato. Bueno, digo, todas las mismas cosas que, o sea, que de novedoso no tienen nada, pero todos estos personajes intentan crear es decir, ser fundacionales en el sentido de que no tienen historia. Porque claro, cuando vos tenés historia, y los peronistas tenemos ya casi, tenemos 80 años de historia sobre nuestro lomo. Cuando tenemos historia tenemos un montón de cosas positivas para mostrar, pero también tenemos muchos errores, muchas fallas, muchas cosas que venimos aguantando acá arriba, sobre todo aquellos que yo siempre digo, yo soy peronista me hago cargo de todo, ¿viste? De la muerte de Aramburu, de López Rega, porque acá después empiezan los que, a mí me gusta, sí, yo soy peronista, pero soy de este lado, esto no me gusta, el otro tampoco. Claro, terminás, no, acá te haces cargo de todo. Lamentablemente, digo, el peronismo tuvo, es cierto que en 80 años de historia le hemos errado muchas veces, entonces tenemos elementos con los cuales nos pueden castigar si solamente te ponen eso arriba, digamos, para mostrar, ¿no? Y hoy están viniendo, es decir, entonces la etapa de la batalla cultural que existe, que la nueva derecha la ha dado con éxito y la está dando con éxito en distintos, por lo menos en Occidente, en todo Occidente, no hablemos de China ni de India, es otra historia, pero en el Occidente, Europa, América, Latinoamérica, bueno, esa batalla cultural existe, la han dado exitosamente, y ahora dicen, bueno, ya le hicimos cagar al kirchnerismo, ahora vamos a hacer cagar al peronismo, que se termine esto, y que así como la gente ya no empieza a no identificarse con la palabra kirchnerista, porque le pegan tanto, digamos, por todos lados, bueno, ahora que la palabra peronista también sea
un símbolo negativo y que los jóvenes, la gente nueva evite identificarse con eso. Eso son las cosas que estamos transitando. Y claro, mientras algunos estamos pensando en estas cosas, estudiando, leyendo, escribiendo, rompiéndonos la cabeza para ver cómo carajo hacemos para defendernos, muchachos, porque nos están pasando por arriba. Había un boxeador en mi pueblo que decía piña va, piña viene, y piña viene, piña viene, piña viene, ¿no? Es decir, acá venimos con las piñas que vienen, ¿viste? No estamos atajando una, ¿no? Entonces, digo, no es simple, no es fácil, no se resuelve con consigna, ni se resuelve tampoco, porque fíjate vos que nosotros con Macri ya cometimos el error con Macri, ¿no? Dijimos, no, Macri es un pelotudo, bla, 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 los globoludos, todos los que votan a Macri son boludos, ahora todos los que votan a... Y resulta que yo digo, ojo, que a diferencia de el macrismo, este personaje tiene un ingrediente nuevo, porque cuando nos gana la elección Macri en el 2015, nos ganan con el antiperonismo tradicional más esos sectores medios que oscilan en la política argentina, que van y vienen. Entonces, donde vos tenés un 30%, 40% de antiperonismo cultural histórico, a eso le sumás un 10-15% más de enojado de clase media y te gana la elección. Así ha perdido las elecciones el peronismo históricamente. Pero bueno, o las ha ganado, digamos, cuando ha sido al revés. Pero este fulano lo que ha logrado es una base muy importante de jóvenes de los sectores más humildes, jóvenes que históricamente serían los que nos acompañaban a nosotros en la plaza de un lado y del otro, en la plaza del 1 de Mayo. Y son esos jóvenes los que... Entonces, y yo me niego, como dicen algunos compañeros, ¿viste? A veces me peleo con los compañeros que dicen, no, claro, son unos negros ignorantes. Digo, la puta madre. A ver, yo toda la vida nos han acusado a los peronistas de que nos votaban los negros ignorantes. Entonces ahora nosotros tenemos algunos rubios, piola, como vos y yo, de ojitos claros, tez clara, que ahora vamos a descubrir que los negros ignorantes votan a Milei. No, pará. Porque si antes nos votaban a nosotros y no usábamos, y nos jodía que usen esa terminología, esa conceptualización despectiva de decir que gente ignorante, yo ahora no la acepto tampoco. Entonces digo, ojo, busquemos por qué ese pibe del Rappi, ese muchacho, los jubilados, el 50% de los jubilados que gana la mínima de este país lo votó a Milei. Los laburantes los tipos que están afiliados en la CGT, el 50%, mirá, yo me acuerdo una anécdota en campaña electoral, acá yo vivo en Neuquén, ¿no? Entonces nos reunimos con un compañero de la UOCRA, el dirigente de la UOCRA acá, y entonces nos dice, viste, pues estábamos en la campaña de Massa, bueno, che, y dice, no, nosotros ponemos las banderas, dicen, en todas las obras, qué sé yo, Massa, bla, 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 dice, pero no los puedo convencer. A los delegados no los estoy pudiendo convencer, a los pibes de base, ¿viste? Nos decía el dirigente, ¿viste? Nos estaba diciendo, bueno, entonces, sí, el trabajador de la UOCRA, si el trabajador del ESMATA, digamos, si aquí, en Vaca Muerta, bueno, nos mataron, en Anielo, que es la sede de Vaca Muerta, nos ganó Milei por afano. En las comunidades mapuches, hay 2 comunidades que ganó Milei, mapuches, que allá ustedes de Buenos Aires siempre están viendo, qué bárbaro, los mapuches, la lucha mapuche, bla, bla, ganó Milei, hermano, y la que no ganó salió segundo, ¿viste? Entonces, digo,
qué es lo que ha pasado. Bueno, ha Bueno, pasado. vos sabés que yo vi en el triunfo de Milei, el primer gran triunfo cuando es elegido presidente, vi un fenómeno muy parecido a el público asistiendo a la Plaza de Mayo para consagrar a Perón. Me pareció que eran dos manifestaciones muy parecidas y que la gente que había participado estaba muy emparentada, digamos. Mira, yo me acuerdo, cuando ganó Macri, acordate, hicieron el festejo, era ahí en el, cerca, en la zona esa al lado del río, qué sé yo, una zona donde se hacen fiestas, bueno, no me acuerdo, no me sale el nombre, ahí frente a Aeroparque, por ahí, que hicieron la fiesta de Macri y que eran todas chicas rubias, jovencitas, hermosas, y muchachos piolas, qué sé yo, bien vestiditos. Ahora, cuando ganó Milei, yo miraba de acá por la tele la gente que caminaba y lo que veía eran los rostros duros del conurbano, hermano, no veía, y sí estarían también las chicas lindas, pero los que yo veía, los que yo estaba viendo, no eran la clase media alta de Barrio Norte. No, no, ahí estaba la gente. Bueno, es lo que vos decís. Entonces digo, che, momento, que nosotros lo que tenemos que plantearnos es qué hemos hecho mal todo este tiempo para que esa gente, que debería ser naturalmente la gente a la cual acompaña a las propuestas nacionales, populares, para que esa gente hoy esté enojada, totalmente enojada con nosotros y votando a un personaje como este, ¿no? Lo Bueno, mismo te puedo hay que analizar decir, también las herencias, digamos, que nosotros hemos dejado. El hecho de enfrentar a un gobierno militar que estaba dispuesto a torturar, matar, tirar a las mujeres de un avión vivas al mar para que se mueran cuando peguen con el agua, robarle los hijos, toda esa maquinaria maquiavélica, sangrienta, violenta, en parte, en el 50% nos la adjudica a nosotros, digamos, que decidimos pelear por el régimen que creíamos, por los derechos que creíamos, por la soberanía en la que creíamos, pero no bajamos las banderas ni bajamos las armas, digamos, en general. Es decir, todo ese sufrimiento de la sociedad amenaza al resto de la sociedad hoy como un antecedente. Acá pueden pasar estas cosas, o han pasado estas cosas, han incorporado subir a una terraza y tirar al mayor Alberte para que se muera contra el piso, ¿no? Cosas terribles. Cravero, uno de los dirigentes que descubrió a Palazzo en Mendoza, un cordobés, contaba en su larga cárcel cuando los invitaban a ver una tortura, torturaban a la mujer delante del marido, al marido delante de la mujer, le cortaban los dedos al hijo que traían al salón de tortura cada vez que no le contestaban algo que preguntaba. Quiero decir, todo ese universo que la sociedad sabe que sucedió y que de alguna forma pesa en su forma de vivir el mundo o de disfrutarlo, se nos adjudica a nosotros por haber resistido, digamos. Si no hubiéramos resistido, a lo mejor pasaría lo que pasa ahora, que Milei le regala cosas a Trump, que le abre la frontera, que lo deja hacer lo que se le dé la gana. Entonces, si hubiera sido eso, no hubiera habido matanza, ni dolor, ni desaparición de hijos, etc. Quiero decir, estoy metiéndome en una zona muy relativa, pero forma parte de la realidad, ¿no?, que hemos compartido. Fíjate vos, es uno de los temas álgidos y complejos. Nosotros
Bueno, respecto a lo que vos decís, el Negro Moreno, un compañero muy importante de La Lealtad, que había sido fundador de la FAP, decía, al pueblo le prometimos una revolución y le dimos una tragedia, ¿viste? Tiene que ver un poquito con esa cosa que vos estás diciendo. Pero bueno, vuelvo un poco para atrás. Digo, durante 20 años la política kirchnerista fue difundir por todos los medios habidos y por haber esto que vos acabás de decir. ¿Qué pasó durante la dictadura militar? Ahora bien, ¿qué sucedió con eso? Y de pronto, ¿no? Y pareciera que todo el mundo, que esto está internalizado y que todos sabemos, y de pronto te aparece un loco diciendo que el negocio de los derechos humanos y qué sé yo, y los tenés a 10.000 pibes abajo, de estos pibes que hablábamos recién, aplaudiéndolo. Entonces vos decís, pero che, ¿cómo? Algo hicimos mal nosotros, si educamos, si de tanta difusión que hicimos sobre estos temas, resulta que la gente ahora pareciera que eso es todo mentira. Bueno, y yo creo que, por ejemplo, ahí tenés uno de los errores que el kirchnerismo en el cual se incurrió, que fue la banalización de las palabras dictadura, represión, desapariciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empezamos a colgarle a cualquier cosa. Primero, se empezó a usar el gran ideólogo de esto, no sé si es amigo tuyo o no, Horacio Berbisky, pero es el gran ideólogo del kirchnerismo, el progresismo, etcétera, etcétera. Era el tipo que durante años te señalaba con el dedo y decía, vos callate la boca porque vos estuviste con la dictadura o vos sos bla, 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 bla. Bien, llegó a tal punto el dedo, el fiscal de Dios, le digo yo, el fiscal de la patria, Horacio Berbisky, que ahora dice, por ejemplo, alegremente que Kicillof es Bandor y te va a pasar lo mismo que a Bandor. Digo, nosotros sabemos de qué estamos hablando, la gente en general no sabe de qué estamos hablando. Bien, pero un tarado, ¿cómo va a decir, hablando de un dirigente nuevo, joven, una expectativa, decir, este es Bandor y va a terminar como Bandor? O sea, Bandor, para los que no saben, gente, terminó con 5 balazos en el pecho. Entonces decir muy livianamente a vos, decirle a alguien, vos vas a terminar como Bandor, es no solo de mal gusto, sino que cae casi en el terreno de la amenaza. Pero este señor que manejaba todo el aparato cultural del kirchnerismo, los canales de televisión, el diario Página 12, etcétera, 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 o por lo menos todos respondían a esa línea política que bajaba Berbisky. Bueno, en ese revoleo, qué sé yo, caía un tipo como el Papa Francisco, ¿viste? A la mierda. Francisco, ¡boom! Berbisky decía, fue colaborador de la dictadura. A la mierda, te colgaba el sayo y fuiste, cagaste, no podías salir de ahí. Y luego eso se fue utilizando para pegarle a cualquiera. Yo siempre doy el ejemplo de Moyano. Moyano fue a Néstor Kirchner lo que Rucci fue a Perón, salvando las diferencias entre Perón y Rucci de los personajes. Pero Moyano fue a Néstor Kirchner lo que Rucci era a Perón. Es decir, el acuerdo social, ¿no? En el caso del 73 era explícito, ahora era implícito, ¿no? Donde la CGT estaba encolumnado detrás de un dirigente y Moyano decía, bueno, este año la inflación fue del 23%, vamos a firmar la paritaria por el 24, el 25, así logramos 2 puntitos. Bien. Entonces, mientras Moyano funcionó con nosotros, Moyano era divino, era un tipo divino. Ahora, un día Moyano se peleó con Cristina y Berbisky descubrió que Moyano había sido de la AAA, había mandado a matar compañeros, qué sé yo, bla, bla, bla. O sea, era un negro sucio, malo, feo, malo y sucio. Pero un día Moyano volvió a abrazarse con Cristina.
Entonces volvió a ser rubio y de ojos celestes. Muchacho, esto la sociedad lo ve. Esto es la sociedad. Y Moyano, digo, si vos querés mi opinión, nunca fue rubio y de ojos celestes. Siempre tuvo sus mañas, ¿viste? Pero no es que nosotros somos los puros. Acá había una categoría de puros, que eran los que se fueron de la plaza, justamente, categoría puro, porque no estuvieron con Isabel, con López Rega, con las patotas sindicales, tenían categoría de puro, y otros que tenían categoría de feos, malos y sucios, entre ellos todo el sector sindical. Bien, y eso luego se fue banalizando. Mira, un día discutí con un pelotudo en un grupo de WhatsApp, porque decía que el dictador Morales, que cuando era gobernador Morales en Jujuy, había pasado un feriado de un viernes a un lunes. Entonces este era docente y estaban puteando y decía que eso era atentar contra los derechos humanos. Entonces yo lo frené y digo, pero escúchame, querido, si vos, porque te pasen un feriado del viernes al lunes, me decís que eso es un atentado contra los derechos humanos, ¿qué carajo queda? ¿Dónde queda esto que vos me estabas hablando recién? De que te torturen, que te metan la picana, que torturen a tu mujer adelante tuyo, que te corten el dedo. Si todo es violación a los derechos humanos, cualquier cosa que a mí no me gusta es violación a los derechos humanos. Entonces, lo que hicimos fue banalizar esa palabra. Entonces ya cualquier cosa. O Macri, vos sos la dictadura. No, muchacho, Macri podrá haber tenido el mismo pensamiento económico, y de hecho lo tiene, y lo tiene más Milei todavía, que Martínez dio. Pero bueno, lo podía, el tipo llegó por los votos, ¿viste? No había Falcon Verde secuestrando gente, nosotros podíamos seguir puteándolo por C5N, bueno, que te perseguían, que te hacen, sí, claro, todas esas cosas que suceden en un sistema democrático. Pero entonces, claro, si Macri era lo mismo que Videla y la gente ve, che, pero Macri al final es un pelotudo, porteño cheto, que en realidad, viste, bueno, eso era Videla, y nosotros estuvimos explicando años que Videla era un hijo. O sea, banalizamos el discurso de los derechos humanos para utilizarlo en términos políticos, adueñarnos de esa bandera que era exclusivamente nuestra, señalar a todos nuestros adversarios externos e internos como violadores de los derechos humanos. Digo, bueno, eso es un error grave que hemos cometido y que tenemos que empezar Aldo, a emparejar y largar, ¿no? Vamos a poner un poco de amor en esta generación. El primer tema que eligió el compañero.
Los Gatos, Lito Nevia, La Balsa. 1970, ¿ves? Yo tenía 15 años, pensaba, ¿quién no tuvo ganas alguna vez de construir una balsa? Hice la mierda. Salía, claro, yo la escuchaba recién y me recordaba, hace un par de años atrás, yo tengo 5 nietos ahora. Una de mis nietas, la más grande, que tenía 9 por ahí, un día me viene, dice, abuelo, tenemos que construir un barquito con madera, ¿viste? Es decir, que venía con, le digo, va a ser complicado el barquito acá para ir en los lagos del surco. Allá en el Paraná te metés con cualquier cosa y te mojás las patas, pero no pasa nada, acá te congelás, no es para meterse, pero bueno. Vos sabés que es un símbolo de la época, ¿no? en una de las los años. campañas que hubo, ya sabíamos que el tema venía por las redes, lo teníamos marcado a Steve Bannon como el generador de movidas de inteligencia, de imagen, y hubo un grupo que había hecho un trabajo muy bueno en Brasil a favor de Lula y había ganado. Los tipos se ofrecieron para sumarse a la campaña. Yo comenté con algunos dirigentes que tenían esa responsabilidad. Me sacaron cagando. Entonces dije, bueno, todavía no ha llegado este tema al peronismo. No porque no haya gente capaz o que esté en tema. El otro día leía que los norteamericanos, en la previa a las campañas, en los 2-3 años previos, metían más de $300 millones en la investigación motivacional del pueblo, ¿no? En todas las campañas y todos los partidos, no es que es un caso excepcional. Y acá se desprecia eso, digamos, termina ganando la agencia que está más cerca del poder, que se le ocurrió alguna cosa o que tiene algún mérito, pero no hay estudios a fondo sobre este tema. Te interrumpo. Sí. Había una periodista que la debes haber conocido, Mariana Moyano, no sé si claro. Que falleció en un accidente casero. Ella escribió un libro, ahora no me acuerdo el nombre del libro, pero escribió un libro sobre esto y era, tal vez te digo, la única persona del espacio Nacan Pop, digamos, que entendía esto y que venía y decía lo mismo. Y yo tomé contacto con ella en un determinado momento, porque claro, yo leyendo, buscando información, digo, esta mina la tiene clara, qué es lo que está sucediendo. Y bueno, y ella me decía lo mismo, sí, pero ¿sabe qué pasa, Aldo? Dice, no me da bola a nadie. Dice, yo escribo el libro, hago un podcast que voy explicando estas cosas, pero no me da bola a nadie. Y bueno, pero por ejemplo, falleció ahora, ¿no? Sí. Hemos inaugurado un póster de ella en la agrupación Oestergel, en su homenaje. En su homenaje. No. Yo nunca la conocí solamente por teléfono, nunca la traté personalmente, ¿no? Pero bueno, era alguien que había laburado mucho y tiene el libro. Hay gente muy valiosa en el peronismo. Pero, por ejemplo, quiero decir esto. ¿Acaso no sabemos nosotros que la clase media adoraba formar parte de Estados Unidos? O de tener a Estados Unidos de amigo, de amigo con el corazón abierto, digamos. Cuando la gente votó por Milei para que Estados Unidos lo protegiera, o quedar bien con Estados Unidos, o hacer... lo hizo de manera masiva. Digamos, para llegar a los niveles que llegó, es porque todo el mundo estaba con una previa de acuerdo. Eso era parte de la opinión de la clase media, digamos, que nunca vio a Estados Unidos como un enemigo, como un posible tirano, sino claro, como el más rubio de los amigos, ¿no? Si uno mira las encuestas, digamos, respecto de
la enemistad, digamos, la caracterización de los Estados Unidos como el principal enemigo, que es el concepto nuestro, y ves que la sociedad no lo tiene así. Digo, probablemente no lo tenga tanto como digamos, no lo asuma tanto como amigo, pero no lo tiene, no lo tiene así. Y el laburante nuestro, incluso el sueño de todo el mundo, aún de la gente más humilde, ir a visitar Disney World un día, ¿viste? Y vos decís, yo odio esa idea de Disney World, pero tengo que aceptar que gran parte de nuestra sociedad ve allí algo lindo, qué sé yo, A pesar y de que que culturalmente Disney World hemos, nació eh, por claro, descubrir la ciudad infantil Evita. pero fíjate A vos, lo que mira, voy a vino. hacer, ahora estoy por hacer un videíto, porque estoy muy metido en el Instagram ahora, entonces voy haciendo reels que son de 3 minutos, no puedo hablar más de 3 minutos. Y voy a hacer uno justamente con ese tema, ¿no? ¿Y por qué? Porque me he dado cuenta de algo que me ha sorprendido enormemente. Yo en general, digamos, escribo, hablo sobre temas de la historia de los 70, de la historia del peronismo, pero para mí para mí había cosas que eran muy obvias, que no merecía que Se eh, señalaba. uno se ponga a explicarla. Por ejemplo, que el aguinaldo te lo dio Perón. Por ejemplo, que las vacaciones pagas te las dio Perón. ¿Viste? Para mí eso es una obviedad. Digo, ¿qué voy a venir a un programa como el tuyo a decirte, ¿sabés una cosa, Martín? Te tengo que contar que por el decreto número tal en diciembre de 1945 se estableció el aguinaldo, bla, bla. Y yo, es una perogrullada. Bueno, ¿y qué descubrí? Hice uno primero con lo del aguinaldo, después hice otro con lo de las vacaciones pagas. ¿Y qué descubrí? Descubrí que nadie lo sabía. Nadie lo El de las sabe. vacaciones pagas ya lleva 1.300.000 vistas. Mirá. ¿Mm? Y tengo la cantidad de tipos que me dicen, no, 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 las vacaciones no son pagas, porque no, boludo, no es que el empresario te va a pagar el boleto de tren a Mar del Plata. Significa que son pagas, que vos te tomás 15 días y no te lo descuentan. Porque antes de Perón, si vos te tomabas Claro. 15 días de licencia para irte de joda a Mar del Plata, no los cobraba. Entonces, a partir de que las vacaciones pagas significa técnicamente. Ahora, vos sabés la cantidad de gente que me responde, no, no es cierto. Y después lo que me dicen, no es cierto que lo puso Perón. Pero mayor es la cantidad de gente nuestra, digamos, que dice, gracias Aldo por contarme estas cosas. ¿Viste? Yo digo, ¿cómo? Te estoy Obviedad. contando algo tan elemental. ¿M? Pero bueno, fíjate vos, son cosas que Bueno, nosotros, los la peronistas, no indemnización. hemos... ¿eh? La indemnización por despido. Claro, todo lo que Todo hay en lo que es materia de derecho. todo lo que hay en Eh, materia de derechos sociales, es todo peronismo. Entonces, por ejemplo, los libertarios descubrieron que hubo un presidente que se llamaba Farrell. Entonces me pegan y dicen, no, no, estás mintiendo, mentiroso. Dice, lee bien. El que dio el aguinaldo fue Farrell, claro. Perón es cierto, Perón estaba de licencia porque estaba haciendo campaña electoral. No firmó Perón el decreto del aguinaldo. Sí firmó el decreto de las vacaciones pagas, pero no había firmado el decreto del aguinaldo, lo firmó Farrell. Entonces, claro, los libertarios empiezan, ¿viste? A ver por dónde le pego a este. Encontraron ahí, no, 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 es Farrell, ¿viste? Bueno, pero a lo que voy es, son cosas que no nos hemos ocupado de difundir, no nos hemos ocupado de predicar, y claro, entonces, de ¿qué todas es el maneras, peronismo? de todas maneras, el hecho de que los únicos, yo mando
en los WhatsApp mando, hubo solamente 2 presidentes que pagaron la deuda externa. ¿Usted sabe quiénes fueron? No lo digo para no ser obvio, pero tanto eso como la cantidad de cosas que hizo Néstor y Cristina con los pibes, con la familia, con las mujeres, es lo que a nosotros nos preocupa no poder expresarlo con claridad o no poder venderlo con claridad, porque, digamos, la gente recuerda de los errores nuestros lo que el enemigo les marca. El enemigo es vivo, nos pone el dedo en la llaga y oculta todo lo que le hemos dado a la sociedad, a la gente, a la familia, a la seguridad, a los enfermos. Todo lo que nosotros le hemos dado es mucho mejor que esta mierda que hace Javier Milei restándole dinero a los discapacitados, a los jubilados, a los enfermos, a los pibes con problemas graves. Todo eso que para nosotros es natural, que el Estado tiene que ocuparse de eso y ayudar y formar gente y pagarle bien y tenerla contenta para que no se vaya a trabajar solamente a los lugares donde cobran o otro país. En un peronismo que creó, digamos, la energía, no es que creó de cero, quiero decir, que instaló la energía nuclear en la Argentina, que podemos mandar cohetes al espacio, que podemos hacer satélites, que podemos hacer... El primer avión a reacción, en el Museo de Washington de la Aviación, hay un avión colgado que es el Pulqui. Claro. Es el Pulqui. Es decir, no es el Pulqui, pero son exactamente iguales, porque entre los primeros 5 aviones a reacción del mundo estuvo el Pulqui, ¿no? Por eso, esa Argentina, esta gente que, digamos, no nos vota, que está pensando en apoyar a Milei con un buenismo admirable y con una paciencia admirable y una adaptación admirable, más allá de que nos parezca mal, no sabe lo que hicimos nosotros. No sabe qué es lo que somos nosotros. Se lo han ocultado, bueno, pero digamos, problema nuestro. El problema pero nuestro. ¿Cómo evitar nosotros querer decírselo? Porque lo que se ha hecho en el peronismo se ha hecho porque el peronismo es realmente una religión política de humanidad absoluta y de cuidado de la gente. Hay un amor intrínseco en la gestión del peronismo con todos, con los viejos, con los jóvenes, con los gordos, con los morochos, con los blancos, que es lo que nos mantiene activos como militantes de una manera de dar felicidad a la gente en un mundo en que uno viene para irse, pero mientras está, que esté lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Se nos acaba el tiempo. Nos quedan, a ver, nos quedan 0 minutos. 18:01. Ya se fue. Muchas gracias, Aldo. No, gracias a vos, gracias a vos. Aldo Dudevich, una persona que admiramos y seguimos y estamos interesados siempre. Entrañables. ¿Nos encontramos el martes que viene? Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular.
no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput.